Se trata de paciente femenino de 39 años de edad que acude a la consulta externa por disminución de visión progresiva e indolora del ojo izquierdo de 2 años de evolución. Cuenta con antecedentes de importancia referir que a los 15 años tuvo un desprendimiento de retina en el ojo derecho, un nistagmo desde la infancia y una cirugía de estrabismo a los 3 años aproximadamente. Desconoce el tipo de cirugía y es usuaria de lentes aéreos desde los 2 años de edad. En cuanto a la exploración oftalmológica, encontramos que la agudeza visual del ojo derecho no percibe luz. El ojo izquierdo tiene una visión de cuenta de 2 a 30 centímetros y que mejora con estenopeico a 20-200. La presión intraocular en 10 y en 14 milímetros de mercurio, y a la retinoscopía no encontramos sombras. Las keratometrías se encuentran dentro de los parámetros normales. Ojo preferente del izquierdo no tiene posición compensadora, tiene una limitación del ojo derecho a la ABD y a la supraversión de 2 cruces. No podemos evaluarlo individualmente por la visión de NPL. El nistagmo que presenta es torsional y no aumenta a ninguna posición de la mirada, con una endotropia probablemente residual o secundaria de 20 dioptrías aproximadamente. A la biomicroscopía del ojo derecho, párpados y anexos sin alteraciones. La córnea es clara, pero presenta un diámetro horizontal de 10 milímetros, con queratopatía en banda. Aquí se observan el signo del queso suizo. Y la cámara anterior solamente es este pequeño remanente, ya que tiene sinequias anteriores 360, y el iris tiene una seclusión pupilar. El resto de las estructuras no se pueden valorar. Aquí tenemos un corte para evidenciar la pequeña cámara anterior, que es inferior, y todas las sinequias. El ojo izquierdo tiene una córnea clara, también con un diámetro horizontal de 10 milímetros. La cámara anterior se encuentra estrecha, los ángulos están cerrados, el nasal, temporal y el superior. El iris presenta un coloboma inferonasal y el cristalino presenta una opacidad nuclear 5. También presenta facodonesis y lasitud celular. Se le solicita la ecografía. La ecografía del ojo derecho reporta en relación al ojo congénere. Se observa desorganizado, con engrosamiento coroideo difuso, con abundantes... ¿Vale? Con un engrosamiento coroideo difuso, con abundantes calcificaciones que forman una placa dispersa y producen una atenuación del sonido, y el resto de las estructuras no fueron valoradas. En cuanto al ojo izquierdo, es fáquico, vítreo con mínimas opacidades. La hialoides posterior está desprendida parcialmente, adherida a la papila. La retina icoroides aplicada. La excavación del nervio óptico no se puede valorar por la presencia de un estafiloma posterior que involucra la mácula. El VM del ojo derecho reporta una córnea irregular con un grosor paracentral inferior de 730 micras. El iris es irregular, con un contacto endoteliar casi 360 grados, excepto en el sector inferior, donde se observa una pequeña compartimiento correspondiente a la cámara anterior, este pequeño espacio, que corresponde o que mide a 799 micras. No se identifica cristalino y por lo tanto las demás estructuras tampoco son valorables. El VM del ojo izquierdo tiene una córnea irregular, con un grosor central de 637 micras. La cámara anterior está formada y mide 1.412 milímetros. Los ángulos los reportan estrechos, excepto en M de la 6, que es amplio, y el iris es irregular, con presencia de coloboma y pérdida de contacto iridocristaliniano, con ausencia de la zónula en esa región. El cuerpo ciliar se encuentra aplicado a los 360 grados. Y retomando lo que había dicho Leo, es una profundidad de cámara anterior disminuida, con una longitud axial normal,
y el coloboma que presenta el paciente, ¿no? Se realiza la medición transquirúrgica en el diámetro horizontal y vertical, de 9.5 milímetros. Se aplica delicadamente el azul de trípano para evitar difusión al segmento posterior. La rexis circular continua con una gran debilidad sonular, una hidrodisección muy gentil para evitar ruptura de la cápsula, la FACO con técnica de stop and chop con un chopper vertical, con una botella en 70 centímetros, y se usa ultrasonido torsional al 100% más longitudinal posterior al 30% por la dureza del núcleo. Se aspiraron cuadrantes con un vacío de 200, y ya que tenía menos de un cuadrante de ausencia sonular, no se colocó anillo de tensión capsular. Además, recordemos que el anillo de tensión capsular más pequeño es de 10 milímetros y el diámetro corneal era de 9.5. Entonces, se decidió colocar solo la áptica del lente en esa región. Este es la foto clínica del segmento anterior a las 24 horas de operada, con edema en el puerto principal. Celularidad de la cámara anterior se encontraba en 2 cruces, y la agudeza visual se midió en 20-200. Podemos observar que la posición del lente está dentro de la bolsa, y en la óptica pues no se alcanza a ver, pero está en esta región. Por lo tanto, se pidieron fotos del fondo de ojo, y podemos observar que, bueno, la verdad es que nunca le encontramos dónde estaba la emergencia de los vasos, o sea, no podemos definir dónde está el nervio óptico y los cambios pigmentarios de la retina, que pueden ser un coloboma también retiniano y de nervio óptico. En cuanto a la revisión, pues vamos a revisar todos los ojos pequeños. El microoftalmos es una detención del desarrollo del crecimiento ocular durante la gestación y es muy poco frecuente. Se reporta en la literatura de 0.046 a 0.11%, y pueden ser esporádicos o asociados a algún tipo de herencia autosómica dominante o autosómica recesiva. También pueden estar asociados a otras enfermedades sistémicas. Se ha realizado una clasificación de estos ojos pequeños en cuanto a las características de la cámara anterior y la longitud axial. Entonces tenemos 3 rubros: con una cámara anterior y una longitud axial pequeña está el nanoftalmos, el microoftalmos asociado a coloboma y un microoftalmos complejo. Y los pacientes con una cámara anterior pequeña y una longitud axial normal, como el caso de nuestro paciente, se denominan microoftalmo anterior relativo. Y pacientes que tengan una cámara anterior normal con una longitud axial pequeña se denominan hipermetropía axial. En cuanto al nanoftalmos, dependiendo de la literatura, puede ser una longitud axial de 14 a 17 milímetros o abajo de 21 milímetros. Van a tener una hipermetropía de más 13 a más 18, y también tienen una microcórnea de menor al 9.5 milímetros. El cristalino puede ser de tamaño normal o ligeramente más grande, y la cámara anterior también es estrecha, pero recordemos que el nanoftalmos es un ojo funcional. En cuanto al microoftalmos, se refiere a un ojo pequeño con notorias malformaciones anatómicas, como son colobomas retinianos, persistencia del vitrio primario hiperplásico y displasia retiniana. El microoftalmos complejo va a incluir a síndromes sistémicos y alteraciones secundarias, y por lo tanto estos pacientes van a tener un pobre pronóstico visual. Los síndromes a los que se puede asociar son trisomía 13, rubiola congénita, síndrome de Goldenhar, óculo digital, Pierre-Robin, óculo cerebral, Francois y Ulrich. El microoftalmos anterior relativo, en el caso de nuestra paciente, es una cámara anterior estrecha con una longitud axial normal, una longitud axial mayor de 20 o 21 milímetros, con un diámetro corneal de 9 a 11 milímetros como la paciente, y tienen una alta incidencia de glaucoma de ángulo cerrado por la estrechez de la cámara. No hay alteraciones esclerales y por lo tanto no hay riesgo de un síndrome de fusión uveal en esta paciente.
La hipermetropía axial es una cámara anterior normal con una longitud axial pequeña y por lo tanto tiene un alto error refractivo y no hay otra alteración asociada anatómica. Condiciones asociadas a estos ojos pueden ser el nistagmo por la agudeza visual, como el caso de la paciente, gutas corneales, sinequias posteriores que durante la cirugía tendrían que realizar sinequiolisis y alto índice de glaucoma, de hasta un 77.4% con una prevalencia del 54.4%. Esto se puede deber a la cámara estrecha por el tamaño del cristalino, o también de ángulo abierto secundario a pseudofoliación, que está reportado en la literatura de hasta un 16.1%.